Estambul cuenta con una gran y variada oferta gastronómica y por ende ofrece una gran cantidad de restaurantes. Muchos de ustedes me estuvieron preguntando dónde comer. Yo hoy les voy a mostrar algunos de todos los restaurantes económicos que hay, pero que se come bien y que yo conozco, porque también tenemos restaurantes de gama media y otros de gama muy alta. Y si me acompañan hasta el final, les voy a mostrar dos tipos de desayuno y también les voy a mostrar la mejor zona donde se puede desayunar bien y barato. Y ahora nos encontramos en Chamberlain Taj, a una parada del Sultanahmet y a una parada del Gran Bazar. Ahora vamos a ir a comer a un restaurante que es bastante económico y la verdad que se come muy bien. El restaurante se encuentra a tan solo una parada de la estación de Chamberlain Taj. Igualmente yo les voy a dejar en la descripción de este video la ubicación exacta de Google Maps. Este restaurante se caracteriza en servir kebab, pero además podemos encontrar sopas, distintos tipos de kebab, pollo y también pide y pizza. Ahora vamos a probar patlıcanlı kebab, que es kebab con berenjenas, y también tenemos chop shish, que es brocheta de carne. Y ahora vamos a probarlo. La carne está muy buena, queda muy bien con la berenjena. Y este fue el total de todo lo que pedimos. Como verán, no nos cobraron servicio de mesa, que por lo general es un 10%, así que es un excelente precio para tanta comida. Al entrar al restaurante en la planta baja, podemos ver a los cocineros y ver cómo realizan todos sus platillos a mano. Todo es fresco, recién hecho y la verdad se come muy bien. Balkan Locantas es otra opción que tenemos para venir a comer. Balkan Locantas es una cadena de locantas. Estamos hoy es la cadena de Osman Bey en el barrio de Şişli. Pero también lo podemos encontrar en Sirkeci, yendo para Sultanahmet, o cerca de Istiklal, también cerca de Taksim. La metodología acá también es diferente a los restaurantes. Se elige primero la comida y luego se pasa por caja. Entre las distintas variedades de comidas que podemos encontrar, no solamente se encuentran comidas típicas turcas como tales, sino comida en general casera y muy rica. Hoy, por ejemplo, pedí pimientos rellenos con arroz, carne y especias. El pastel está hecho al horno, es de papas con vegetales. Tiene coliflor, berenjena, arvejas, papa y también zanahorias. Muy rico, la verdad. Y por último también tenemos garbanzos en salsa. Muy rico. El total de toda esta comida más 3 aguas nos costó para 3 personas $9.50. La verdad que nada mal. Estamos en el lugar más famoso de Yağ Kebap. Este es un lugar en el que dicen que la carne es riquísima, así que ahora vamos a probarla.
No he probado una carne tan rica, la verdad, muy rico, súper recomiendo. Está muy bueno. La verdad. A pesar de que el menú de aquí es muy acotado, se come realmente muy bien. Este lugar es muy conocido por su carne asada. Y si lo visitan, podrán ver todas las notas que le hicieron los diarios a lo largo de los años. Estamos en Emiliano y este es un lugar que yo recomiendo venir a comer. Es muy económico y muy casero. Acá tienen los precios, yo se los voy a dejar también acá en dólares. En este lugar no cobran servicio de mesa y en Turquía no es obligatorio dejar propina, pero se suele dejar a voluntad. Acá tenemos doner kebab con burgol, que es un poco picante, arroz, papas. Y acá tenemos medio pollo, también con la misma guarnición. La verdad, muy casero y delicioso acompañado con pan. Codorniz. En el barrio de Cihangir podemos encontrar múltiples opciones para almorzar, desayunar, cenar, de todo. Pero particularmente aquí hay restaurantes que se dedican solamente a servir el desayuno todo el día. Podemos tomar un desayuno a las 8 de la mañana desde que abren hasta las 5 o 7 de la tarde, dependiendo del lugar que cierran, podemos conseguir desayunos. Como por ejemplo tenemos a Pan Kahvaltı, Limon Kahvaltı, que es el lugar que fuimos a desayunar hoy. También tenemos a Gözleme de Kahvaltı, entre otros. Yo les voy a dejar en la descripción de este video los links de Google Maps para que ustedes se ubiquen y los encuentren. Este es un lugar que solamente prepara desayunos y lo hace todo el día hasta las 6 de la tarde. Este es un desayuno turco para 2 personas con té ilimitado. Este es un desayuno mixto entre turco y kurdo. Acá tenemos murtaga, que es harina, manteca y huevo. Estos son huevos revueltos. Y acá tenemos kabut, que es harina de maíz, miel, nueces y manteca. Kaymak con miel, que es crema de búfalo con miel. Aceitunas o olivas, tomates, pepino, opciones de quesos que nunca pueden faltar. Mermelada, manteca, más oliva, pasta de tomate, por supuesto chai y pan. Algo que también es parte del desayuno turco tradicional, pero que se lo puede pedir o no, siempre viene por aparte, es el menemen, que en este caso no lo pedí. Y en este lugar en particular no tienen simit, solamente pan. Y un dato que siempre me gusta comentarlo es que siempre las mermeladas son muy caseras, no son de fábrica, son hechas con las frutas que recolectan y las hacen los propios lugares.
En los desayunos turcos también se consume huevo preparado de diferentes maneras, como por ejemplo menemen, que aquí también lo pueden conseguir. Y para probar algo diferente tenemos pishi, que es un tipo de pan frito muy rico, pero es un poco pesado. Y tenemos algo muy tradicional que es el gözleme, que como dice acá serían como unos panqueques turcos pero rellenos de espinaca. Este lugar se llama Midpoint y tiene sucursales por todo Estambul. Acá tenemos otra opción de desayuno turco. Tenemos una gran variedad de quesos, huevos con sucuk, que es una salchicha turca picante, una pasta de avellanas muy parecida a la Nutella, miel y caimac, dos tipos de mermeladas, olivos o aceitunas. En este desayuno también encontraremos hotcakes, pero también trae pishi. También hay verduras con yogur, pasta de tomate, pepinos y tomate que no pueden faltar, y las papas con salsa. Este desayuno es un poco más costoso porque además de tener otras cosas o diferencias del anterior, también es un restaurante al que van más turistas y por esto aprovechan para cobrar un poco más. Espero que este video les haya sido útil y no se olviden dejarme algún comentario. Nos vemos la próxima. ¡Görüşürüz!